Quería preguntarte algo sobre un pasaje de la Escritura cuando el Señor dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí en México he escuchado a muchos que lo interpretan en el sentido de que eh, un laico, o sea, un bautizado, no tiene por qué usar los principios de su religión en el ámbito político. Y un cura, como tú y como yo, no tenemos que hablar de política absolutamente. ¿Por qué? Porque hay que darle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Curiosamente, ese argumento lo manejan los laicistas y a veces los que no creen. Citando la escritura. Sí, cita la escritura. ¿Es esa la interpretación correcta de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Es claro ver que la Iglesia nunca ha enseñado que ese pasaje debe interpretarse como el hecho de que la Iglesia deba de abstenerse de dar indicaciones para la vida social. Más que nada porque en el mismo Evangelio o en las cartas de San Pablo encontramos indicaciones para la vida social. En los primeros escritos apostólicos que aparecen en la Iglesia, si ustedes ven, por ejemplo, este escrito tan bonito, ¿no?, que se llama la carta Diogneto, tan bonito, donde va marcando las diferencias entre cómo viven los cristianos y cómo viven los paganos. Y está dando normas, está diciendo que los cristianos tienen que vivir así, ¿no? Entonces la Iglesia siempre ha dado una serie de indicaciones que van más allá de afirmar una fe desde el punto de vista teórico, es decir, desde el punto de vista de las verdades de la fe, sino que también hay unas verdades prácticas que suponen una vida moral que no es tampoco solamente una moral individual, sino una moral social. Y esto la Iglesia ha asumido con toda tranquilidad el orden clásico aristotélico, donde la política es la ciencia práctica superior. Es decir, la moral individual sería una ciencia práctica y lo superior de esa ciencia, en el mismo orden de la moral, sería la política. Por lo tanto, sería la moral individual y la moral social. Y la Iglesia ha afirmado las dos. Porque ¿dónde está? Dice, la imagen de César está grabada en la moneda, correcto. ¿Dónde está grabada la imagen de Dios? Porque sí, hay un paralelo. Es decir, ¿dónde está grabada la imagen del César? Eso es del César. Y se está refiriendo al pago de los impuestos en concreto. ¿Dónde está grabada la imagen de Dios? La imagen de Dios está grabada en el hombre. Luego, entonces, el hombre es de Dios. Y claro, todo lo que es social pertenece al hombre, con lo cual no me parece justo que se utilice ese pasaje, por ejemplo, para afirmar cosas que tienen que ver con el hombre. ¿No? Las normas, digamos, de funcionamiento, el manual de instrucciones del hombre, sería el de Dios, dado que el hombre es de Dios, porque en él está grabada su imagen. El hombre está hecho imagen de Dios. Esa es una interpretación. Segunda interpretación. En la Edad Media se empieza a ver este problema. A ver, que ya era antiguo y se ha ido viendo de distintas maneras, pero se teoriza. Y se dice, bueno, ciertamente hay un orden temporal y un orden espiritual. Yo soy especialmente devoto de Bonifacio VIII, que tiene muy mala fama por estas cosas, además. Bueno, Dante lo coloca en el infierno, por ejemplo, pero bueno, Dante no es en fin, no es criterio para la fe. Tenemos mucho cariño y es un grande, pero bueno, Bonifacio VIII articula la teoría de las dos espadas, por ejemplo. Y las dos espadas es lo siguiente. Y yo sí lo considero una teoría católica, luego habría que desarrollarla. La Iglesia tiene todo el poder. Es decir, la Iglesia tiene todo el poder en el sentido de que el último destino del hombre es el espiritual, es la comunión con Dios, y lo propio de la Iglesia es llevar al hombre hacia Dios, y por lo tanto asume todo lo que es inferior, lo temporal estaría sumido en lo espiritual. Ahora bien, eso son dos espadas, la espada del espíritu, la espada de lo temporal, del poder temporal. ¿Qué hace la Iglesia? Abstenerse de usar el poder temporal. Y le entrega la espada de lo temporal al soberano cristiano, porque estamos en un orden cristiano, que esto será muy importante siempre diferenciar, cuando hay una sociedad cristiana y cuando no la hay. Porque los católicos se han comportado de manera distinta en función de la sociedad en la que han vivido. Entonces, la Iglesia, dice Bonifacio VIII, retiene para ella la espada espiritual, que no la entrega al soberano temporal. Es decir, es importante porque el soberano temporal no tiene nada que decir en cuanto a la fe. Pero la espada temporal, la de las cosas del día a día, de la sociedad, se la entrega al soberano y le dice, esto es tuyo, haz como tengas que hacerlo, eso sí, dentro del orden que establece lo espiritual, que es superior. Entonces, efectivamente, la Iglesia se ha establecido como un límite, un tope, una limitación efectiva, además la más efectiva, en mi opinión, para el poder temporal, que por su propia naturaleza tiende a excederse, ¿no? Ya sabemos que hay una frase típica que se suele atribuir a Lord Acton, que es, bueno, se le considera
un católico liberal, ya sabemos que esto tiene sus problemas, pero bueno, frase, digamos, dice él, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, se suele decir. La Oye, Iglesia, aunque haya utilizado la palabra absoluto en algunos momentos, los católicos, la doctrina social, no católica en sentido de sancionada, pero sí muchos católicos, siempre ha dicho que el poder temporal tiene que estar sujetado, que sería lo distinto de absoluto. Tiene que estar sujeto al bien, a la justicia, a la moral y a la fe también, ¿no? Sobre todo en una sociedad cristiana. Entonces, de alguna oye, manera, la Iglesia retiene para ella ese poder y le entrega el poder temporal al soberano. Entonces, la Iglesia hay materias temporales en las que no se mete, porque no es lo suyo, y ahí sí se podría decir, hay una cierta separación. Pero a la vez dice, cuidado, tu tope es el tope de lo temporal, de lo que te ha sido confiado. En el momento, por ejemplo, que tú quieras definir lo que es bueno y lo que es malo, o que tú quieras meterte en el gobierno de la Iglesia, o que quieras meter a la Iglesia bajo tu control, ahí es donde la Iglesia, y esto ha pasado siempre en la historia, se ha levantado y dicho, no, hasta aquí, has llegado. Y por eso bueno, Bonifacio VIII, como otros no papas, siempre últimamente. excomulgaron a emperadores. ¿Perdón? Últimamente parece que la iglesia no protesta tanto, no defiende tanto el poder que le toca. Pero lo que Sí, estás ese es el problema. diciendo me parece muy en conformidad con la afirmación de la Escritura de que toda autoridad viene de Dios, ¿no? Déjame hacerte esta pregunta porque también Venga. tiene que ver con el pensamiento que yo he escuchado en muchos compatriotas míos. Como ya nos han formateado, por decir así, la mente en el laicismo. O sea, lamentablemente hemos aceptado que la mejor forma de gobierno tiene que ser no religiosa. O sea, el laicismo es lo máximo, porque el laicismo garantiza que se respeten todos los derechos humanos, los derechos de todos, creyentes y no creyentes. Eh, ¿Está equivocado que católicos, que cristianos quieran un gobierno cristiano, un orden cristiano social? A ver, el orden cristiano, y específicamente cristiano en cuanto que defiende, como decimos aquí, los principios de la fe, es deseable, es lo que hay que conseguir. Pero tenemos que tener en cuenta que en cuanto que es cristiano y por lo tanto sobrenatural, no se va a conseguir nunca por los medios naturales. Es decir, no se consigue haciendo campaña política, se consigue evangelizando. Es decir, el orden social cristiano debería ser la consecuencia de una sociedad cristiana. Entonces, y ahí es donde uno tiene que mirar qué es lo que tenemos. Y si decimos, oye, pues precisamente por haber renunciado a que esto es una cosa que la Iglesia ha hecho, la Iglesia ha renunciado en la práctica a la construcción de una sociedad cristiana, ha asumido, yo siempre digo, por una mala lectura de esta epístola a Diogneto, que es tan bonita, pero hay un punto en donde dice es que los católicos somos una minoría, sí, y entonces han dicho, uy, qué bonito la minoría, ¿no? Estamos llamados a ser una minoría, y dice, no, perdona, no, o sea, esto está escrito en el siglo I, cuando efectivamente los católicos, los cristianos eran una minoría, pero hoy en día lo que estamos llamados es a ser mayoría, estamos llamados a que todo el universo se ponga a los pies de Dios y de Cristo y que todos los hombres se salven. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que a veces hay que irse a la situación posible hoy. Y hoy tenemos sociedades que lamentablemente no llevan muchos años sin ser católicas. Entonces, ¿a qué tenemos que aspirar? Bueno, yo creo que en muchos sitios todavía se podría aspirar a una sociedad confesionalmente católica, porque ciertamente hay una mayoría sociológica, con un grado de tolerancia religiosa, como por ejemplo el que pide el Vaticano II, yo creo que no debería haber más problema. Es decir, pues sí, uno es protestante, pues que haga sus cosas de protestante y ya está. Pero como la mayoría, y además la herencia, el bien, suponen que en este país somos católicos, pues nosotros nos organizamos de así. Tú que sepas que estás ahí, pero eres, en esto no estás con la sociedad, porque además no estás con la mayoría. Claro, el problema es decir, ¿y donde son mayoría, entonces qué pasa? Bueno, mire usted, es que donde los protestantes son mayoría, por regla general, los católicos son ciudadanos de segunda, con lo cual tampoco es que haya que hacerse muy el delicadito con estas cosas, porque en Inglaterra, pues han cambiado algunas leyes muy últimamente, pero hasta antes de ayer, si eras católico, no podías ser ni siquiera funcionario del Estado. Ahora sí, pero algunos cargos todavía no se puede, porque la Iglesia anglicana es oficial, por ejemplo, ¿no? En países nórdicos, que son oficialmente calvinistas algunos o luteranos, pasa exactamente lo mismo. Entonces, claro, yo creo que ahí a veces nosotros los católicos nos hacemos un poquito, no sé, muchos remilgos a la hora de decir, no, si vivimos en un país católico, lo lógico es que aquí lo primero sea la religión católica. Entonces, yo creo que estas cosas habría que verlas, pero claro, lo que al menos dice la Iglesia, al menos sí que se puede exigir es el orden natural. Y yo creo que hoy la batalla en gran medida está allí. Insisto, considerando que cuando nosotros
proponemos un orden cristiano es porque estamos proponiendo el orden natural y algo más, no algo menos. No es que sea menos o distinto del orden natural, estamos promoviendo el mismo orden natural, pero mejor todavía y mejor defendido, ¿no? Que esto es lo que dice León XIII en Libertad.